¿Qué tal, amigos? Hoy os quiero hablar del taller que voy a impartir en Valencia la semana que viene, el día 1 de noviembre a las 10:30 de la mañana, a las 11, y tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la inteligencia emocional, y yo le he bautizado con el nombre emociones sistémicas. Y es que cuando trabajamos a nivel de psicología positiva y humanista, tenemos que tener en cuenta tres dimensiones: una, la mente; otra, el cuerpo, la fisiología, la postura, la manera de hablar, la nutrición, lo que comemos, si vamos al gimnasio, si hacemos deporte, lo cual involucra todo el sistema cardiovascular, los pulmones, la sangre que lleva oxígeno al cerebro, el cerebro que a su vez está dividido en tres capas: la parte reptiliana, la parte mamiliana y la corteza prefrontal, que es la encargada de planificar. Pero a veces se simplifica un poco esto de las emociones diciendo que las emociones son el 80% de la conducta. Sí, que las emociones son el cuerpo, y que mente y cuerpo, mente es mental y emociones es físico. Y cuando dicen esto, yo creo que a lo que se refieren es, porque lo del 80% de la conducta es emocional, supongo que es una generalización, pero cuando dicen que las emociones son físicas, a lo que se refieren es a las emociones básicas, esas que se estudian en primero de carrera, ¿no?, de psicología, ¿no?, que es la rabia, la alegría, el odio, el enfado, el asco, que viene del olfato y el gusto, que te permite prevenirte de envenenarte con la comida. Y luego, digamos que esas emociones básicas sí que serían una reacción a algo externo, es decir, un peligro, algo que vemos, algo que nos dicen, algo que nos pasa, algo que sentimos, y hacemos una interpretación y le damos un significado, ¿sí? Pero en nuestro taller de emociones sistémicas no solamente vamos a ver cómo se relacionan todas las emociones, sino cómo se mezclan esas emociones generando emociones o estados emocionales un poquito más completos, involucrando el cuerpo, la mente, la fisiología, si hemos hecho deporte, todas las neurohormonas que se han generado, como la serotonina, como las endorfinas, si nos hemos estado relacionando con gente o riendo con gente o cantando o haciendo algo de lo que nos sentimos orgullosos, la oxitocina, que son neurohormonas que, digamos, te llevan más tiempo, ¿sí? Y es un proceso más a más, y cada vez eres más resistente, y cada vez tus receptores serotoninérgicos están más, digamos, se estimulan más fácilmente. También de tus rutinas y disciplinas ya tienes un conjunto de hábitos saludables que generan bioquímica saludable, por no hablar del factor neurotrófico, que lo que hace es fertilizar el cerebro para que las neuronas no solamente se segreguen más y mejor, porque también el estómago está involucrado en eso. El 80% de la serotonina se fabrican en el bioma intestinal, o sea, las bacterias que tenemos en el intestino, que no son nuestras propiamente dicho, del propio ADN, sino que son bacterias simbióticas que se juntaron con nosotros o que entran dentro de nuestro intestino y conviven con nosotros en función de lo que comemos. Por eso también lo que comemos es súper importante para tener una estabilidad emocional, ¿no? Entonces, mente, cuerpo y emociones y significado, que es lo que hace el cerebro, le da significado a las cosas, genera lo que sería un estado emocional completo. El doctor Joe Dispenza también nos habla de que si tú estás tranquilo, relajado y tienes activado el sistema nervioso autónomo parasimpático, que el corazón se crea unas ondas de frecuencia que tienen hasta 3 metros de amplitud alrededor del cuerpo, mucho más que el cerebro y que la mente, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en este taller, yendo un poco al grano,
tenemos emociones negativas y emociones positivas. Y lo que vamos a ver en este taller básicamente es cómo las emociones entre sí, por eso emociones sistémicas, se mezclan y van variando, el estado va variando de manera progresiva. Por ejemplo, si una persona tiene un estado, digamos, lo peor que te podría pasar sería que fuera un estado apático, sin interés, que estás desmotivado, que estás desenfocado, distraído, que tienes un estado negativo y pesimista y que lo notas al pensar y al sentir, tener temor al fracaso, estar dubitativo, sin esperanza, solo, sin apoyo, siendo extremadamente individualista, y todo eso te va afectando a la personalidad completa y te vas volviendo una persona negativa, pesimista, y vas generando asociaciones con la realidad respecto también a lo que para ti son generalizaciones o opiniones sobre la gente, sobre el mundo, sobre la realidad, sobre ti mismo, y lo que estás haciendo es metiéndote en un hoyo, digamos, en un mal rollo que puede desembocar en depresión. Y ya sabemos cómo están los centros de atención primaria, los hospitales, las salas de urgencia, ¿no? Gente que tiene problemas físicos, pero que cuando el médico hace una lectura, pues también se da cuenta de que hay pequeños problemas que no son del todo graves, que derivan de la mente, de los pensamientos y de las emociones, lo que se llama el estado emocional. Entonces, esto es un entrenamiento para que tú no solamente conozcas qué es la inteligencia emocional, qué son las emociones, sino para que aprendas ejercicios para realmente coger emociones o estados emocionales negativos, como por ejemplo escéptico, dubitativo. Sí, ahí lo que tenemos es que estás escéptico, o sea que estás anticipando un futuro, lo estás trayendo al presente y estás, digamos, anticipando un futuro negativo de algo que no te va a ir bien o algo que te va a pasar o algo que te podría pasar. O sea, estás utilizando la imaginación de manera negativa para, de alguna forma, contaminar tu estado emocional en el presente, o sea, contaminar tu presente. Y mucha gente lo que hace también es traer lo que trae en la mochila, tengan o no tengan traumas, creencias en conflicto, creencias, digamos, contradictorias. Y eso a nivel de identidad, cuando lo asocian con la identidad, soy mala persona o soy una persona que no tiene muchas posibilidades de que le vaya bien en la vida, entonces ya empezamos a desarrollar esa depresión y entonces la gente, pues como consecuencia de ese estado emocional mantenido en el tiempo, pues empieza a desarrollar, digamos, cambios orgánicos y se van a atención primaria, y atención primaria, los hospitales están llenos de gente y los psiquiatras pues no saben qué hacer y los médicos tampoco. No hay suficientes psicólogos en la atención primaria, en los servicios de atención primaria. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces corremos el riesgo, y que incluso ellos que tienen 30 o 40 pacientes al día, pues de medicalizar, ¿no? Y cuando tú medicalizas a una persona, esa persona ya no va a levantar cabeza. Otra cosa serían los trastornos graves de la personalidad y del estado de ánimo, que también se podrían trabajar con PNL, con estos ejercicios, también con la regresión, o sea, con la hipnosis regresiva, con conflictos entre creencias, que ya hemos dicho en otros vídeos, que generan también cambios orgánicos y que generan enfermedades muy bloqueantes, como por ejemplo el cáncer, la artritis, el asma. ¿Por qué? Porque la gente tiene conflictos, ¿no? Por ejemplo, una madre pues puede estar, a lo mejor, yo qué sé, ha estado 20 años siendo madre porque ha tenido 4 hijos y ha estado 5 con sus hijos, y ahora si quiere a lo mejor ir a cenar con una amiga y se siente culpable porque dice, tendría que coger ese dinero y guardarlo por si le pasa algo a mis hijos. O sea que por una parte está la mujer que quiere vivir su vida de mujer, y por otra parte está la madre que tiene que ahorrar porque por si le pasa algo a sus hijos, que genera un conflicto de identidad entre dos partes de ti. Una de las cosas que hacemos en PNL es analizar la mente, como que hay varias mentes y hay muchas mentes que a veces se llevan la contraria, y eso puede generar, pues lo que digo, ¿no?, enfermedades. Por otro lado, lo que vamos a ver es la parte, digamos, positiva del taller, que es juntar esos estados, elicitar esos estados mediante preguntas, como por ejemplo, cómo convertir las emociones negativas, las quejas,
las excusas en emociones positivas, mezclando y texturizando de alguna forma esas emociones. Por ejemplo, si tú estás dubitativo, pues tienes dudas, pues porque tienes lo que he dicho antes, dos creencias en conflicto, pues la forma de resolverlo sería añadiendo una nueva emoción a la duda, ¿no? Que podría ser algo así como tengo dudas de que tengo dudas, o tengo dudas curiosas, o tengo dudas graciosas, y de ahí podemos evolucionar esa emoción. Por eso digo sistémicas, porque son emociones que de alguna forma van cambiando de manera progresiva. Podríamos pasar a tener un poquito más de claridad, una seguridad sobre mi futuro un poco ambigua, y de ahí podríamos pasar a tener una claridad digamos más creativa, ¿no? Y así iríamos evolucionando esas emociones, generando un enfoque apasionado, un control de ese enfoque y un control de la atención. Ahí donde va la atención va la energía, y podemos añadir también la palabra flexibilidad, es decir, tengo una curiosidad flexible, tengo una curiosidad arrolladora, una confianza en que voy a salir de esta, pase lo que pase, y no tengo ninguna duda de ello, ¿no? De manera que podemos ir alineando de manera congruente todas esas emociones y generando emociones que son de alguna manera emociones o estados emocionales que hemos mezclado y que hemos enriquecido, multivitaminado y mineralizado, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver en este taller es, pues eso, de reducir estados dolorosos. Por ejemplo, tengo calma acerca de la ira, ¿no? Entonces, tengo ira, estoy rabioso, sé que no debería enfadarme, pero tengo calma porque no me sienta mal tener odio, o siento odio, pero me trato bien cuando lo hago, o utilizo el odio, esa energía para aprender. La pregunta sería, ¿qué puedo aprender y cómo puedo utilizar esta emoción, este estado emocional, esta energía, ¿no? Cómo negar y neutralizar un estado y cambiar de un estado a otro, desconfiando incluso de tu propia desconfianza sobre ti mismo para gestionarlo. Interrumpir estados con el cuerpo, con la mente, a través de una pregunta, cambiando el foco de sitio, y empezar poco a poco un proceso para generar una nueva respuesta. Por ejemplo, la valentía, para tener más valentía, o aprender a aprender, es decir, el cómo del aprendizaje, cómo funciona el estado emocional, cuál es la secuencia, cuál es la estrategia y cuáles son las partes, ¿no? Hay dos formas, digamos, de descomponer un estado emocional, que sería yendo por partes, como hacía Jack el Destripador, o sea, es decir, como hace un científico, ¿no? De que descompone el problema en sus partes más pequeñas y luego las vuelve a montar, generando un nuevo estado y una nueva estrategia, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a la incertidumbre, pero como dijo el poeta, la incertidumbre no es que sea la excepción, es que es la pauta, lo cual significa que ¿por qué no una incertidumbre juguetona? O cómo no tener curiosidad por esa incertidumbre, o cómo entrenarse para aprender a navegar en la incertidumbre, cómo aprender a navegar resilientemente en un estado proactivo que me permita ser más disciplinado y que me permita también enojarme amablemente con no hacer aquello que sé que debo hacer, pero que me cuesta hacer. Mucha gente va a lo fácil, ¿no? En vez de ir a la serotonina, que sería, y a la endorfina, que te la genera el deporte y los buenos hábitos, van al placer inmediato, ¿no? A la Coca-Cola, a las patatillas, sexo barato, películas, shopping, y todo eso lo que hace es que te va aflojando, ¿no? Entonces, el objetivo sería apuntar a la autorrealización, pero pasando por el trabajo que conlleva la mejora continua y diaria que me lleva a esa autorrealización, es decir, poder trabajar para lo que yo quiero, hacer las cosas que me gustan y sentirme orgulloso por estar avanzando y progresando y mejorando todos los días. Poder enfocar la atención y encauzar la mente.
una de las cosas que, como decía al principio del vídeo, la gente no tiene muy claro es que separa lo que es la mente, los pensamientos, los significados, las interpretaciones que le damos a las cosas de las emociones, cuando yo diría que tanto la mente como el cuerpo están unidas y forman parte de un mismo sistema que se retroalimenta y son procesos crecientes, reforzadores positivos o negativos. De la misma forma, si tú vas pensando y vas sintiendo emociones negativas y te vas frustrando por ello, eso te va a llevar a la depresión, vas a ir en un proceso de más a más, cada vez vas a estar peor, más y más peor. De la misma forma, si empiezas a hacer pequeños cambios en lo que piensas, en tu enfoque, en tus emociones, si empiezas a juntar emociones con otras emociones, por ejemplo, si tienes que hablar en público y te da vergüenza, cómo poder usar el cuerpo para prestar atención de alguna forma o activar y generar un estado más activo, con más energía para poder realmente impactar más a tu audiencia. ¿Cuál es el punto de palanca esencial? Entender que las emociones dependen también de la interpretación mental y que la interpretación mental, es decir, si yo veo un tigre antropófago que me va a comer, obviamente voy a desencadenar un chorro de neurohormonas de adrenalina que va a hacer que me salte el muro y que me pueda escapar. Pero realmente ya no vemos ese tipo de tigres por la calle, ¿no? Lo que solemos es estar reaccionando a nuestros pensamientos, lo cual la emoción está dependiendo de lo que yo estoy anticipando, es decir, que si cambio mi manera de pensar, voy a cambiar las emociones que voy a estar viviendo todos los días durante el tiempo que las vivo, todas las semanas, y que voy anclando y que al final, como dice el doctor Joe Dispenza, me vuelvo adicto a las emociones. Y las emociones negativas también se van anclando y se van disparando en el cuerpo cada vez más fácilmente, y también te vuelves adicto a esas subidas y bajadas de neurohormonas positivas o negativas. Por ejemplo, el estrés. Tú estás todos los días estresándote, pensando en pensamientos negativos, y al final te vuelves adicto a eso. Y entonces tienes un disparador, que son los estímulos externos, que te llevan a las mismas emociones todos los días, que sueles generalizar y están asociadas también a los fracasos del pasado. Por eso Joe Dispenza y Bruce Lipton dicen pues que de 90.000 pensamientos que tenemos al día, el 90%, o sea, 60.000 o 70.000 son los mismos que el día anterior. Y si eso nos está llevando a un estilo de vida y a un destino que no nos interesa y no nos conviene, tenemos que cambiar todas las asociaciones que nos activan emociones, que generan un estado emocional que a su vez está anclado con todo lo demás, por no hablar ya de los malos hábitos. Y lo que tenemos que hacer en estos casos es estar vigilantes, estar al acecho y poco a poco ir recondicionando todos los estímulos relacionados con eso, ¿no? Y todos los estímulos que me están haciendo no avanzar, no progresar y no mejorar. Otro, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a lo que otras personas hacen, ¿no? Si una persona te miente o si una persona te está maltratando y además es familiar tuyo, pues en lugar de decir demonios, esta persona me quiere hacer daño y tal, pues es una persona un poco especial, ¿no? Y si sabes que esa persona no te sienta bien, pues dejar de ir con esa persona. Si estás aprendiendo y no te lo estás pasando bien, otra de las cosas que vamos a hacer pero que muy interesantes, es que vamos a hablar de la genialidad, es decir, vamos a hablar de la excelencia. Y vamos a hacer, digamos, una lista, un esquema de cuáles son los requisitos para volverte una persona excelente, como por ejemplo tener un enfoque intenso y una concentración en algo que tiene sentido para ti y que te hace feliz, entrar en un estado de flujo que te permita disfrutar de esa experiencia, tener un enfoque y una atención de primer nivel, es decir, las cosas que realmente son importantes y que le dan sentido a tu vida, poder estar enfocado en eso y no en lo otro. Fíjate que ya hemos pasado de todos los anclajes que nos llevaban a
pensar el 90% de los pensamientos, que siempre son los mismos y que son negativos y que me hacen estresarme y que eso me lleva a la enfermedad. No solamente tenemos que ir cortando con todo eso, y a veces va muy bien cambiarse de entorno, sino que tenemos que apuntar a un nuevo propósito, a un nuevo objetivo, a una nueva visión, y poco a poco ir accediendo a nuestra genialidad, porque todos somos genios, ir accediendo a emociones y a estados emocionales creativos, positivos, de seguridad, de confianza, de resiliencia, adquiriendo nuevos hábitos, y iremos reuniendo las características para vivir la vida como un genio, que es lo que tú realmente eres. Y espero verte en Valencia o en Palma de Mallorca. Muchas gracias, dale like, comparte y nos vemos en la cumbre.